Esta es una historia real de Reddit envuelta en misterio que me dejó sin aliento y me puso la piel de gallina. Estoy comenzando. Mientras tanto, suscríbete y dale like. ¿Alguna vez te has preguntado cuán frágil es nuestra confianza en las personas? Parece que tienes una vida construida, haces planes, confías en tu futuro y luego un pequeño detalle lo cambia todo. Mi vida en Houston, Texas, siempre pareció estable. Tenía un esposo, Diego, 2 hijos, Santa y Mateo, y un hogar acogedor lleno de ruidosas noches familiares, risas y sueños compartidos. Diego era mi héroe. Cuando nos casamos, era un hombre con grandes ambiciones y un corazón aún más grande. Trabajaba como mecánico, pero siempre decía que algún día abriría su propio taller. Nos apoyábamos en todo, desde la compra de nuestro primer auto hasta la crianza de los niños. Nuestros amigos decían que éramos un ejemplo para todos, y yo misma creía que teníamos un matrimonio perfecto. Pero un día empecé a notar que algo había cambiado. Al principio eran pequeñas cosas, el teléfono, que de repente siempre dejaba boca abajo, las largas jornadas de trabajo que empezaron a ser demasiado frecuentes, sus respuestas cansadas y distraídas a mis preguntas. Amor, estoy tomando turnos extra para ganar un poco más. Ya sabes cómo todo se ha encarecido, decía con el aire de un héroe agotado. Yo le creía, porque ¿por qué dudar de alguien con quien has compartido tantos años? Sin embargo, un día, mientras limpiaba nuestra habitación, encontré algo que me dejó helada, un recibo de un restaurante caro. Pero no era cualquier restaurante, era uno al que nunca habíamos ido. Un lugar conocido por sus platos exquisitos, langostas, ostras, champán. El monto del recibo era tan alto que me dejó sin aliento. Esto debe ser un error, pensé al principio. Tal vez lo compró para el trabajo, o quizá fue un regalo para algún colega. Pero lo que más me impactó fue una línea al final del recibo. Gracias por su visita, señor Israel López. ¿Señor y señora López? La última vez que revisé, yo era la única señora López en esta familia. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Quizá el recibo pertenecía a un amigo o el restaurante lo puso por accidente en el bolsillo de mi esposo. Pero esa inquietud dentro de mí no hacía más que crecer. Esa misma noche decidí revisar su teléfono. Normalmente lo dejaba en la cocina o al lado de la cama, pero últimamente se había convertido en una extensión de su mano. Lo llevaba incluso al baño, y la pantalla siempre estaba hacia abajo. Esta vez tuve suerte. Diego se quedó dormido en el sofá y su teléfono estaba sobre la mesa de centro. Mi corazón latía tan rápido que pensé que él podría despertarse en cualquier momento. Tomé el teléfono y comencé a revisar los mensajes. Pero no encontré nada. Ni un solo mensaje sospechoso, ni una llamada extraña. Todo estaba limpio, como si lo hubiera borrado a propósito. Eso solo aumentó mis sospechas. ¿Por qué? ¿Por qué está siendo tan reservado? ¿Qué está escondiendo? Esas preguntas comenzaron a llenar mi mente. A la mañana siguiente, Diego me dijo que tenía que ayudar a un amigo con su coche. Asentí y le deseé suerte, pero por dentro todo mi ser hervía. De acuerdo, ¿quieres jugar a esconderte? Pues bien, yo también sé jugar, susurré, observando cómo salía por la puerta. Después de que Diego salió de casa, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Algo dentro de mí me decía, María, él está escondiendo algo y tienes que descubrirlo. No era una persona paranoica ni alguien que saltara a conclusiones rápidamente, pero el recibo del restaurante y sus repentinas tardanzas en el trabajo eran señales demasiado claras. Lo primero que me vino a la mente fue revisar su vieja computadora portátil. Diego nunca había sido bueno con la tecnología y no se preocupaba mucho por proteger su información. Normalmente usaba la computadora para ver partidos de fútbol o buscar piezas de autos, pero últimamente había notado algo extraño. Cerraba la laptop cada vez que yo entraba en la habitación y pasaba mucho más tiempo en ella de lo habitual. Esperé el momento en que salió y abrí la computadora. Mi corazón latía tan fuerte que temía no poder concentrarme. La pantalla se encendió y al principio no vi nada fuera de lo común. Páginas de talleres mecánicos, un par de sitios de fútbol, incluso una tabla con su horario de trabajo. Todo parecía normal, pero algo me decía que debía seguir buscando. Y entonces me encontré con un buzón de correo que nunca antes había visto. Su nombre en la dirección coincidía, pero era una cuenta completamente diferente, una que claramente no usaba para asuntos familiares. Hice clic en ella y una oleada de ansiedad me invadió.
En la bandeja de entrada noté inmediatamente correos de alguien llamada Raquel. Al principio pensé que podría ser una clienta o colega, pero el texto del primer mensaje me dejó helada. Mi amor, no puedo esperar a verte de nuevo. Leí esas palabras varias veces, como si intentara convencerme de que no eran reales. No podía ser. No podía ser que mi Diego, mi esposo fiel, llamara mi amor a otra persona. Mi corazón latía descontrolado y mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Raquel escribía sobre cuánto lo extrañaba, sobre lo especiales que eran sus encuentros. Incluso mencionaba una cena romántica en el restaurante, el mismo del recibo que había encontrado. «Me haces tan feliz, hermosa», le había respondido él. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía detenerme. Línea tras línea devoraba esos mensajes, sintiendo cómo una tormenta se formaba dentro de mí. Una pasión que hacía años no sentía en nuestro matrimonio. Eran palabras llenas de amor, palabras que yo pensaba que habíamos perdido en el peso de la rutina. Cerré la computadora de golpe y traté de calmarme. Mi primer impulso fue enfrentarlo, lanzarle todos los reproches que hervían en mi interior. Pero me detuve. Si esto era verdad, si él realmente me estaba engañando, necesitaba saberlo todo. No podía permitirme cometer un error. A la mañana siguiente hice algo que nunca antes había hecho. Llamé a mi hermano mayor, Sergio. Sergio siempre había sido mi protector. Cuando éramos niños, se encargaba de que nadie me molestara y ahora trabajaba como detective privado. Si alguien podía ayudarme a descubrir la verdad, era él. «Sergio, necesito tu ayuda», le dije esforzándome por mantener la voz firme. «¿Qué pasó, María?», preguntó con seriedad inmediata. «Suenas como si hubieras visto un fantasma. Peor, creo que Diego me está engañando». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea antes de que él soltara un largo suspiro. «¿Estás segura?». «No. Por eso te necesito». Me prometió que investigaría. 2 días después me llamó y dijo que tenía algo para mostrarme. Fui a su oficina y me entregó una carpeta. Dentro de ella había fotografías que hicieron que mi mundo se derrumbara. En una de las fotos, Diego tomaba de la mano a una mujer. En otra, estaban sentados juntos en el restaurante, el mismo del recibo. Pero la última fotografía, esa fue como un golpe directo al corazón. Estaban besándose. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé que cayeran. Sergio me puso una mano en el hombro. «María, lo siento mucho, pero ahora ya sabes la verdad. ¿Qué piensas hacer?». «Le voy a dar una lección», respondí mientras secaba mis lágrimas. «Y te aseguro que no la olvidará, ja». Después de ver las fotos que Sergio había reunido, ya no podía mirar a Diego de la misma manera. Cada una de sus miradas, cada palabra que decía, me parecían una mentira, pero me contenía. Una confrontación directa podría darle la oportunidad de negarlo, mentir o evadir la situación. Y yo quería asegurarme de que sintiera todo el dolor que me había causado. «¿Tienes alguna idea de cómo quieres manejar esto?», me preguntó Sergio mientras yo revisaba las fotos. «Aún no», admití, «pero sé que no será algo sencillo. Tiene que entender que conmigo no se juega así». Sergio esbozó una ligera sonrisa. «Conociéndote y recordando cómo planeabas nuestras travesuras de niños, estoy seguro de que será algo épico». Sonreí entre lágrimas. Tenía razón. Si iba a ser algo, lo haría perfecto. El plan comenzó a formarse en mi mente esa misma noche. Estaba acostada en la cama junto a Diego, que dormía tranquilamente sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar. Mis pensamientos giraban en torno a una sola idea. ¿Cómo podía darle un golpe que nunca olvidara, pero sin destruir mi propia vida en el proceso? A la mañana siguiente, mientras Diego se preparaba para ir al trabajo, noté su vieja chaqueta colgada cerca de la puerta. Era ahí donde siempre dejaba las llaves del coche. Mientras estaba en el baño, tomé silenciosamente el llavero y lo escondí en mi bolsillo. No se dio cuenta hasta que llegó al coche. «María, ¿has visto mis llaves?», me llamó. «Tal vez las dejaste en la habitación», respondí con calma, fingiendo estar ocupada preparando el desayuno. Mientras buscaba por toda la casa, le ofrecí llevarlo yo misma. Era parte de mi plan. «Te dejo en el taller y después voy al supermercado», le dije, manteniendo mi voz neutral. Me agradeció y subió al coche, pero en lugar de ir al taller tomé una ruta completamente diferente. María, esta no es la dirección correcta», comentó, mirándome con sorpresa. «Lo sé», respondí con tranquilidad. Su rostro se tensó, pero no dijo nada más. Llegamos al restaurante, el mismo donde se había encontrado con Raquel. «¿Qué hacemos aquí?»,
preguntó, ahora visiblemente nervioso. Saqué la carpeta con las fotos, la coloqué sobre sus piernas y le dije, creo que tú lo sabes mejor que yo. Abrió la carpeta y vi cómo su rostro palideció. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas y miraba las imágenes. María, esto no es lo que parece, empezó a decir. ¿De verdad? Entonces dime, ¿qué debería pensar? Crucé los brazos y esperé a que intentara explicarse. Diego comenzó a hablar, pero lo interrumpí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No que me hayas engañado. Lo peor es que ni siquiera te esforzaste en ocultarlo bien. ¿De verdad pensaste que soy tan tonta? ¿Que no me daría cuenta? Abrió la boca para decir algo más, pero no le di la oportunidad. Sube al coche. Tenemos más cosas que hacer. Lo llevé al siguiente paso de mi plan. Nos dirigimos a la casa de su hermana Carla. Carla era la única de la familia que sabía sobre mis sospechas y había prometido ayudarme. Cuando llegamos, la casa estaba llena de amigos y familiares. Todos creían que se trataba de una cena especial, pero Diego no tenía idea de lo especial que sería. Carla se acercó a él con una sonrisa. «Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo?», le preguntó con un tono inocente. Diego intentó mantener la compostura, pero yo veía cómo miraba constantemente en mi dirección esperando que algo malo sucediera. Y por supuesto no tuvo que esperar mucho. Cuando todos tomaron asiento me levanté para proponer un brindis. «Amigos, familia», comencé. «Hoy quiero agradecerles por estar aquí, y en especial quiero agradecer a mi esposo, quien me ha enseñado lo importante que es ser cuidadosa y estar siempre alerta en un matrimonio». Diego me miraba con horror, entendiendo que algo terrible estaba por venir. Y para expresar mi agradecimiento preparé una pequeña sorpresa para él. «Carla, ¿puedes mostrar el video?». Carla encendió el proyector y en la pantalla comenzaron a aparecer las fotografías. Diego intentó decir algo, pero Carla lo interrumpió. «Tranquilo, hermano. Deja que todos vean lo romántico que eres». El silencio llenó la sala. Todos observaban las imágenes del restaurante donde Diego abrazaba y besaba a otra mujer. «¡Ese fue el momento de la verdad!». La habitación quedó en silencio. Nadie se movía, nadie hablaba y hasta el sonido del ventilador en el techo parecía ensordecedor. En la pantalla, una tras otra, aparecían las fotografías. Diego y Raquel sentados juntos en una mesa, sus manos entrelazadas, sus labios sobre la mejilla de ella. Carla no se apresuraba a pasar las imágenes, permitiendo que cada invitado disfrutara de cada detalle. Diego estaba tan pálido que parecía que iba a desmayarse. «María», susurró, como si intentara encontrar las palabras que pudieran arreglar lo irreparable. Pero yo ya no estaba dispuesta a escucharlo. Me levanté de la mesa y me dirigí a los invitados. «Ahora entienden por qué estamos aquí», dije, mirando a todos. «Diego López, mi amado esposo, decidió que yo no merezco la verdad, que no merezco respeto. Pensó que podía mentirme a mí, a nuestra familia y a todos ustedes». «Esto es un error», exclamó Diego abruptamente, poniéndose de pie. «María, lo entendiste todo mal. No es lo que piensas». Lo miré con frialdad. «¿De verdad? Entonces explícanos. Estamos todos aquí ansiosos por escuchar tu versión. Dinos quién es esta mujer y por qué la llamaste mi amor». Se quedó en silencio. Intentaba encontrar algo que decir, pero nadie en la habitación estaba dispuesto a creer sus excusas. Su rostro estaba tenso, su mirada saltaba de una persona a otra, como si buscara un aliado. Pero no había aliados para él. «¿Querías jugar a mis espaldas? Perfecto», continué. «¿Pero nunca pensaste que yo también podía jugar y mejor que tú?». Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos negaban con la cabeza en señal de asombro, mientras otros miraban a Diego con evidente desprecio. Carla, por su parte, añadió combustible al fuego. «No tienes idea de lo feliz que estoy de que mi querida cuñada finalmente haya descubierto quién eres realmente». Diego se giró hacia ella. «Carla, no entiendes. Deberías estar de mi lado. Soy tu hermano». Pero Carla se limitó a encogerse de hombros. «Eres mi hermano, pero María es mi familia. Y si no puedes entender eso, ese es tu problema, no el mío». En ese momento sentí que el control de la situación había pasado completamente a mis manos. Diego ya no era el hombre seguro y dominante que conocía. Frente a mí estaba un hombre asustado, consciente de que su mundo se estaba desmoronando, y entonces saqué mi última carta. «Así casi lo olvido», dije mientras sacaba de mi bolso copias de recibos, correos electrónicos y mensajes impresos. Los extendí sobre la mesa frente a los invitados.
Si alguien tiene dudas, aquí están las pruebas. El cuadro estaba completo, nadie preguntó nada más. Diego permanecía inmóvil, como si estuviera paralizado. Parecía que quería huir, pero sabía que eso solo empeoraría su situación. Y entonces añadí, pero, ¿sabes, Diego? Lo más interesante aún está por venir. No solo destruiste nuestra familia, sino que lo hiciste de una manera tan torpe que ahora te va a costar muy caro. Frunció el ceño, sin entender a qué me refería. Yo simplemente sonreí. Sabes que la casa está a mi nombre, ¿verdad? Y que todas las cuentas que pagaste salieron de nuestra cuenta conjunta, a la que tengo acceso. Me aseguré de que tu segunda vida no te dejara nada. Diego entendió que no estaba bromeando. Se puso aún más pálido y vi cómo toda su arrogancia se desvanecía. «María, hablemos, por favor», dijo, bajando la cabeza. Pero yo ya no lo escuchaba. Me volví hacia los invitados. «Gracias a todos por venir. La cena ha terminado. Esa noche marcó el principio del fin para Diego. Pero para mí fue un nuevo comienzo. La mañana después de aquella fatídica cena llegó demasiado rápido. Abrí los ojos y sentí ese peso en el pecho que aparece cuando tienes el corazón roto, pero te esfuerzas por mantenerte a flote. La casa estaba extrañamente silenciosa. Los niños ya se habían ido a la escuela y Diego, él no estaba. Me levanté, preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina. Sobre la mesa estaba la carpeta con las pruebas, esa misma que me había atormentado la noche anterior. La abrí de nuevo y comencé a revisarla, como si leer cada línea, cada detalle, pudiera ayudarme a procesar lo que había sucedido. Pero la realidad era cruel. Cada recibo, cada frase de los correos electrónicos era una pesadilla hecha realidad. De repente alguien golpeó la puerta. Fui a abrir. Y ahí estaba Diego. Parecía que no había dormido en toda la noche. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada y sus ojos rojos. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja. Lo dejé entrar, aunque cada fibra de mi ser quería cerrarle la puerta en la cara. Se sentó frente a mí en la mesa con las manos sobre las rodillas, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento empeorara las cosas. «María, sé que lo arruiné todo», comenzó. «Fui un idiota. Cometí un error». Lo miré en silencio, esperando que continuara. Y lo hizo. No fue algo serio. Raquel. Ella no significa nada para mí. Fue algo que simplemente pasó. Simplemente pasó. Pregunté, finalmente rompiendo mi silencio. Mi voz era fría y firme. ¿Gastaste miles de dólares en una mujer que no significa nada? ¿Mentiste a mí, a nuestros hijos, a toda nuestra familia y lo llamas un error? Él bajó la cabeza, evitando mi mirada. Fui un tonto. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Diego, lo interrumpí, no pensaste en nada y ahora esperas que lo olvide todo. ¿Que volvamos a lo que teníamos? Él levantó la cabeza y en sus ojos vi un rayo de esperanza. Sí, quiero arreglarlo todo, María. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Me reí, aunque fue una risa amarga, casi histérica. ¿De verdad crees que decir lo siento puede arreglar todo esto? ¿Que volveré a ser esa mujer que creía cada palabra que decías? No, Diego. Eso ya no es posible. Él trató de convencerme, pero yo ya había tomado una decisión. Saqué de mi bolso unos documentos que había preparado con anticipación y los coloqué frente a él. «Esto es un divorcio. Quiero que los firmes». Su rostro se llenó de dolor. Intentó protestar. «María, no puedes simplemente renunciar a nosotros, a nuestra familia». «No fui yo quien renunció a nuestra familia», dije con firmeza. «Fuiste tú el día que decidiste traicionarnos». Él miró los papeles durante mucho tiempo y finalmente se levantó. Su expresión era pesada, como si acabara de comprender que todo había terminado. «Está bien», dijo al fin. «Los firmaré. Pero María, nunca dejaré de amarte». No respondí. Solo lo vi alejarse, cerrando la puerta detrás de él. Ese día marcó el comienzo de mi nueva vida. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites, abogados, la división de bienes y cuidar de los niños. Diego se mudó de la casa y cada vez que veía alguna de sus cosas que aún quedaban ahí, me recordaba cuánto había destruido. Pero a pesar de todo el dolor, sentía que algo nuevo crecía dentro de mí. Fuerza, confianza. Sabía que ahora era yo quien tenía el control de mi vida. Una noche estaba sentada en la terraza con Carla. Había traído una botella de vino para celebrar el inicio de mi nueva etapa. Conversamos durante horas y en un momento le dije, «¿Sabes? Si no hubiera sido por ese recibo del restaurante, probablemente habría seguido viviendo en una ilusión». Carla sonrió y respondió, «Es posible,
Pero a veces necesitamos golpes como ese para finalmente ver quiénes somos realmente. Levanté mi copa por un nuevo comienzo. Han pasado 3 meses desde que Diego salió de mi vida. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Sin sus mentiras, sin sus sonrisas que ahora me parecían falsas. Nuestros hijos se estaban acostumbrando a la nueva realidad, aunque Santa y Mateo seguían haciendo preguntas sobre por qué su papá ya no vivía con nosotros. Trataba de ser fuerte por ellos, pero a veces, en el silencio de la casa, quería gritar. Una noche, volviendo del trabajo, noté un coche familiar estacionado frente a mi casa. Era el mismo sedán que había visto en las fotos que Sergio tomó. Mi corazón se detuvo. ¿Raquel? Pasó por mi mente. Pero cuando me acerqué vi que del coche salió Diego. Se veía diferente. Su mirada era pesada y su rostro demacrado revelaba que los últimos meses no habían sido más fáciles para él que para mí. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener mi voz firme. Él levantó las manos, como si se rindiera. María, esto es importante. Necesito hablar contigo. Es sobre nuestra familia. Suspiré, debatiéndome entre cerrarle la puerta o escuchar lo que tenía que decir. Pero algo en su voz, en sus ojos cansados, me hizo aceptar. Le hice un gesto para que me siguiera dentro. Los niños estaban con su abuela, así que la casa estaba vacía. Nos sentamos en la cocina. Me serví una taza de té y le ofrecí agua, pero él la rechazó. «Habla», dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Diego sacó algo de su bolsillo, parecía una carta. La colocó sobre la mesa y comenzó. «María, sé que merezco tu desprecio, pero es que todo es mucho más complicado de lo que piensas. Todo lo que hice fue para protegerte a ti y a los niños. No pude contener una risa amarga». ¿Protegernos? ¿Gastar dinero en Raquel era tu manera de protegernos? Él suspiró y se cubrió el rostro con las manos. No sabes toda la verdad. Raquel, ella no era solo una mujer con la que estaba. Ella, lo interrumpí. ¿Quién es ella, Diego? Nunca lo explicaste. Ella es parte de algo más grande, dijo, y su voz se llenó de preocupación. Raquel es mi conexión con personas que nos amenazaron. Ellos me obligaron a involucrarme con ella para mantenerlos a salvo a ti y a los niños. Sus palabras resonaron en la habitación. Lo miré intentando procesar lo que acababa de decir. Sonaba como una locura, como una mala película, pero en sus ojos vi una sinceridad que no había notado antes. ¿Por qué no me dijiste nada?, susurré. Porque habrían ido por ti, por los niños. Pensé que podía manejarlo solo. Pero ahora entiendo que todo se salió de control. Necesito tu ayuda, María. Mi respiración se aceleró. La ira que sentía hacia él se mezcló con el miedo y la duda. De repente mi visión del mundo, que apenas comenzaba a reconstruir, volvió a tambalearse. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Diego sacó otro papel. Era una dirección y un número de teléfono. Esta es la persona que puede ayudarnos. Es un abogado que se especializa en este tipo de casos, pero necesito que vayas tú. Yo no puedo, me están vigilando. ¿Quieres que confíe en ti después de todo esto?, me levanté mirándolo con desprecio. No tienes razones para confiar en mí, dijo en voz baja, poniéndose de pie. Pero si no haces esto, nuestra familia podría estar en peligro. La decisión es tuya. Se fue, dejándome sola en la cocina con 2 hojas de papel. Las miré, sintiendo como el miedo y la incertidumbre me invadían. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si todo era otra mentira? Pero había una idea que no me dejaba en paz. Si había la más mínima posibilidad de que mis hijos estuvieran en peligro, no podía ignorarla. Al día siguiente, llamé al número que Diego dejó. Un hombre que se presentó como abogado me pidió que nos encontráramos en su oficina. Llegué allí, intentando controlar el temblor en mis manos. En una pequeña sala con un gran escritorio y estantes llenos de documentos, le conté mi historia. Él escuchó con atención, luego asintió y dijo: «Tu esposo tenía motivos para preocuparse. Las personas de las que habló son peligrosas, pero ahora que saben que tú estás al tanto, podrían intentar usar esto en tu contra. Te ayudaré a encontrar una salida».